Bien, en este video vamos a aprender a cómo unificar dos tablas. En la clase anterior, en el video, vimos cómo se unificaban dos tablas. Por ejemplo, creamos una database OIM 2020, la pusimos en uso. Creamos varias tablas como lo que son cliente, y le insertamos varios datos. Actualizamos un dato ahí. Seleccionamos la tabla para unificar y entonces teníamos tres tablas como lo que son cliente, tipo de teléfono. Bueno, dos tablas eran dos tablas. Entonces yo voy a hacer un simple ejemplo de cómo se hizo la unificación. Más o menos así fue como quedó. Yo voy a hacer un ejemplo de una tabla simple que bien, esto consistirá en una tabla simple de donde habrán dos tablas, una llamada nombres y otra llamada apellidos, y simplemente vamos a unificar esas dos tablas con una selección. Como procedemos, entonces decimos, vamos a ver las bases de datos que tenemos creadas ya. Por ejemplo, ahí nos va a presentar todas, ahí vemos la que tenemos. Entonces vamos a proceder a crear una base de datos para hacer el ejemplo. Se va a llamar ejemplo la base de datos. Por ejemplo, así se va a llamar la base de datos. Ya ahí está creada. Luego la ponemos en, bueno, vamos a llamarla de nuevo, que nos presente toda para ver si se creó. Lógicamente no dice, pero para confirmar. Ahí la vemos que tenemos ejemplo ya, que antes no estaba. Entonces ahora la ponemos en uso. Use ejemplo. Ok, puse una E. Ejemplo, ahora sí ya es en uso. Como no tenemos tablas creadas, procedemos a crear las dos tablas. Por ejemplo, la de nombre primero. Decimos crear este table nombres, la cual va a estar constituida por un ID nombres, que va a ser de autoincremento. La ponemos en número int, vamos a darle 10 caracteres como el ejemplo, y entonces la ponemos primary key, autoincremento. Entonces variamos autoincremento. Luego procedemos a crear el segundo campo, que sería nombres. Este sería de un tipo de carácter, decimos varchar. Vamos a darle un 15 de longitud, por ejemplo, y le decimos not null para que no entre el campo nulo. Ya ahí se creó. Vamos a proceder a describirla para ver. Dex nombres, y ahí vemos que tenemos un ID, un nombre. Entonces procedemos a crear la siguiente tabla. Decimos create table, apellidos. Hacemos lo mismo, ID, apellidos, acá una vez se puso una vez ID apellidos. Entonces le ponemos en int también, le decimos que 10 también, primary key, auto increment. Luego
hacemos segundo campo, que sería el donde vamos a introducir los apellidos. Bueno, el apellido. Decimos apellidos. Le damos varchar. También de tipo carácter. Le damos 15 también, ejemplo. Y no. Cerramos. Y ya se creó. Vamos a darle a describir. Y ahí vemos. Ya tenemos las dos tablas creadas. Ahora vamos a proceder a insertar un dato. Decimos insert into en la tabla nombres. Insertame los valores. Dejamos en 0 porque será autoincremento. Ponemos coma, segundo campo, que sería un nombre aleatorio. Por ejemplo, vamos a poner José, qué sé yo. Entonces introducimos ese valor. Ya se introdujo. Ahora vamos a ver cómo se ve. Entonces decimos select asterisco from, o sea, seleccioname todo de la tabla nombres. Y así se vería. ID nombre y nombre. Entonces vamos a proceder a insertar a la siguiente tabla. Insert into apellidos, los valores. Ponemos en 0 para que sea en autoincremento también, entre comillas simple. Ponemos 10, un ejemplo. Entonces le damos punto y coma y se introdujo. Vamos a ver cómo se ve. Select asterisco from apellidos. Y ahí está su nombre y su apellido. Ahora vamos a proceder a unificar las tablas. Entonces le decimos select, o sea, seleccióname de la tabla nombres el ID del nombre, coma, de la tabla nombres, seleccióname el campo nombres. Entonces, coma, ahora vamos con el segundo campo, o sea, con la segunda tabla. Decimos apellidos. De la tabla apellido, ahora seleccioname el campo apellido o apellidos. ¿De dónde? Él me va a traer eso que le pedí, tanto de la tabla nombres como de la tabla apellidos, donde cuando se cumpla la condición de que nombres, vamos a ponerlo más amplio, cuando se cumpla la condición de que nombres de la tabla nombre, ID nombre, sea igual de la tabla nombre, este sea igual a la tabla apellidos en el campo ID apellido. Y lo hacemos viceversa para que se nos filtre solamente las que tengan esas características. Hacemos lo inverso ahora. Apellidos, o sea, de la tabla apellido, tráeme del ID apellidos donde sea igual al campo nombres punto ID nombres.
Entonces, vamos a ver. Y así sería como nos quedarían unificadas esa tabla nombre y esa tabla apellido. Lo quise hacer con esta tabla simple porque sería más fácil de entender con algo sencillo a que cogiera una aglomeración de caracteres. Y bien, eso sería todo de la unificación.